Hola estudiantes de educación secundaria, bienvenidos a este video de apoyo de tu cuadernillo de trabajo bloque 3. Soy la maestra Nelly y hoy voy a mostrarles una forma dinámica e interesante de conocer los criterios de congruencia. Acompáñenos. En matemáticas se dice que si dos figuras tienen la misma forma y medida, son figuras congruentes. Cuando dos figuras son congruentes, pueden ponerse una encima de la otra y todos sus lados y ángulos coinciden. Los lados o ángulos que coinciden se llaman correspondientes. En geometría se usan ciertos criterios para probar que dos triángulos son congruentes. Pero ¿te has preguntado qué elementos debemos tomar en cuenta para afirmar que dos figuras son iguales? Analicemos los siguientes casos. Construyamos un par de triángulos con solo dos datos. Las medidas de dos de sus lados, 6 y 10 centímetros. ¿Serán datos suficientes para trazar triángulos congruentes? Tracemos los lados de la siguiente manera para construir el par de triángulos. Ahora, observemos. ¿Crees que se podrán construir triángulos congruentes? Tracemos el tercer lado en ambos triángulos y observemos. ¿La medida del lado verde es igual en ambos casos? Así es, se observa una pequeña diferencia. ¿Lo has notado? ¿A qué crees que se deba esa diferencia? Se debe a que el ángulo comprendido entre los lados dados, es decir, de 6 y 10 centímetros, no se determinó con la misma medida para ambos triángulos. Por lo tanto, al haber variación en la abertura de cada ángulo, la medida del tercer lado varía, prolongándose a medida que el ángulo se abre. ¿Qué te parece si los medimos o los transponemos? Como puedes ver, los triángulos no son congruentes, pues no todos sus lados y ángulos son iguales. Observa que si solo proporcionamos dos pares de elementos para la construcción de las figuras, las condiciones no son suficientes, debido a que si se desconoce la medida del ángulo comprendido entre los segmentos dados, se podría caer en el error de abrir o cerrar dicho ángulo y por ende afectar la distancia del tercer segmento en ambas figuras. Por lo tanto, no se garantiza la igualdad. Para el caso anterior, es necesario que se proporcione la medida del ángulo comprendido entre los dos segmentos dados y de esta manera emplear el criterio lado, ángulo, lado, que establece que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes iguales y el ángulo que forman mide lo mismo. Ahora que sabemos que es necesario considerar al menos tres elementos para garantizar la congruencia entre dos triángulos, busquemos otras relaciones que nos permitan construirlas. Probemos teniendo las medidas de los tres lados. Construyamos un par de triángulos a partir de las siguientes medidas. Unimos los tres segmentos para construir dos triángulos. Notemos que con estos datos el par de triángulos construidos tendrán la misma forma y tamaño, ya que tanto sus lados como sus ángulos medirán lo mismo. De acuerdo con lo anterior, los triángulos son congruentes por el criterio lado, 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 que establece que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados correspondientes iguales. Finalmente, construyamos un par de triángulos teniendo los siguientes elementos: un ángulo de 66.41 grados, un lado de 5.2 centímetros, un ángulo de 44.65 grados. Tracemos dos segmentos que midan 5.2 centímetros como se nos indica. Ahora, tracemos en cada uno de ellos los ángulos indicados y prolonguemos en cada caso los lados hasta que coincidan. ¿Los triángulos serán congruentes? Si sobreponemos los triángulos podemos notar cómo coinciden sus lados y ángulos, por lo que podemos afirmar que son congruentes. Los triángulos son congruentes por el criterio
ángulo, lado, ángulo. Establece que dos triángulos son congruentes si tienen un lado correspondiente de la misma medida y dos ángulos adyacentes a ese lado sean iguales. En conclusión, en geometría se usan los siguientes criterios de congruencia para probar que dos triángulos son congruentes. Lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. Esto ha sido todo. Esperamos que este material haya apoyado el estudio de los criterios de congruencia. Te esperamos en otro video de apoyo de tu cuadernillo bloque 3. Hasta la próxima.